Ok, so aquí está la lámina compartida. Continuamos. Sí, estamos hablando de que tener entendimiento de en qué proceso estamos o sea, en el escenario de la creación que estamos, en la historia que estamos, en qué, o sea, en qué espacio, tiempo estamos, en qué escenario estamos para entender el proyecto de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Que vemos lo que está ocurriendo en la historia y vemos las injusticias, la historia, las guerras, las situaciones. Y no entendemos, o sea, vemos algo que es injusto, porque todo el mundo, todos, todos desde que nacemos estamos muriendo, y a nadie le gusta morirse, todos nos estamos enfermando, todos nos estamos poniendo viejos, todos estamos sufriendo algo, todos estamos en un conflicto desde el propio cuerpo nosotros, que se enferma, se envejece, conflicto familiar, conflicto en todos nuestros escenarios sociales, familia, tenemos conflicto, empresa, escuela, trabajo, desde que nacemos todo es conflicto. Y si vamos más arriba, pues a nivel planetario, guerras, situaciones, catástrofes climáticas. O sea, estamos viendo, o sea, nacimos en un escenario convulso y no entendemos. Y entonces de ahí se sacan todos estos criterios. ¿Dónde está la perfección? Porque sí, cuando vemos la creación en su belleza, ve una flor, un paisaje, vemos la perfección, wow. O sea, las obras de Dios, el firmamento anuncia, como que dice el Salmo, que el firmamento, o sea, que la creación anuncia, a través de la creación vemos su gloria, o sea, todo lo que es creado, su preciosura, su diseño, tanto como flores, vegetales, fauna, todo, bosques, todo es maravilloso. Pero eso es cuando vemos la creación en sí como producto terminado. Pero cuando vemos los escenarios sociales que estamos viviendo, o sea, desde mi punto, desde mi vida particular, que me enfermo, que me pongo yo, o sea, todo lo que hemos contado. Entonces vemos un conflicto entre algo perfecto y maravilloso, como son los paisajes, los ecosistemas, la creación en sí, y el conflicto de los problemas, catástrofes ecológicas, eh, problemas climáticos, problemas sociales. Entonces, tenemos un conflicto entre una perfección y un caos y un desastre. Entonces, ¿cómo entender todo esto? Acá Dios le habla al profeta y le dice, ve, vamos a leer los versículos. Dice, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y dice el profeta, descendí a casa del alfarero, y aquí que cuando veo, dice el profeta, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino mi palabra de Dios, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, o casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como barro en barro del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. O sea, ¿qué nos está explicando Dios con este ejemplo? De que el escenario en que estamos es un proceso de un alfarero y un barro. Y eso es un proceso agresivo, porque en la rueda está el barro, está el alfarero lo está moldeando, hay un barro que se somete al diseño de la forma de las manos, pero hay otro barro que se sale de las manos. O sea, en las manos del alfarero, de cierta forma, estamos viendo un caos de construcción, destrucción, porque la mano tiene que corregir y destruir algo para que tenga la forma que se quiera, pero cuando la forma no es lo que se quería, se vuelve a romper, se vuelve a hacer. Y esto es lo que estamos viendo en la historia. Estamos viendo por una parte la perfección de su diseño, desde una flor, una mariposa, los paisajes, los ecosistemas, cuando vemos la creación en sí como producto, es perfecta, es maravillosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Pero cuando vemos el conflicto social y el conflicto individual, desde que nacemos, estamos en un reto de entre la vida y la muerte. Y lo que predomina en el caos
o sea, en el escenario es un caos. Entonces, aquí está la revelación. O sea, cuando nosotros vemos la escritura, al final de la escritura se ve la glorificación de las cosas. O sea, es que Dios glorifica la obra. Y es que se hace un juicio. O sea, ¿qué es lo que es el juicio al final? El control de la calidad de todo este proceso. Porque aquí, o sea, ¿por qué tenemos este versículo en pantalla? Porque estamos mostrando que no es una opinión de nosotros, sino que Dios nos está explicando, nos está revelando en la fábrica que estamos metidos. O sea, Dios le está, envía al profeta, el profeta le va a dar indicaciones al pueblo, pero para que el profeta entienda, el profeta tiene que tener una visión general de todo el proceso. Y la visión de todo el proceso es como cuando, o sea, de forma resumida, o sea, de una forma ilustrativa y resumida, con esta ilustración Dios les muestra al profeta que todo esto es un proyecto donde es un barro que le está formando, un barro que le está moldeando. Y es lo que estamos viendo a través de la historia, un proceso formativo. Porque a través de la historia estamos viendo, si vamos al pasado, vemos a una humanidad, vamos a decir así, si vemos la historia de forma general, vemos que hoy en día, o sea, hay una civilización. No tiene, o sea, aunque hoy en día hay guerras y cosas injustas, indiscutiblemente hoy tenemos un mundo civilizado ante un mundo del pasado salvaje. O sea, estamos viendo una humanidad que se va estructurando, que se va formando. Vemos un proceso de civilización. O sea, indiscutiblemente hoy tenemos un avance tecnológico, tenemos una civilización en medio de que el caos sigue, siguen las guerras, siguen las situaciones, pero hay un proceso social evolutivo de algo primitivo, salvaje, y algo hoy ya civilizado, la era informática. Entonces, vemos un proceso y vemos un proceso en el que Dios está actuando también con su pueblo. Y en todo ese proceso vemos el caos alrededor. Y es que es un escenario interactivo, es un escenario como la mesa de un alfarero, es un escenario donde Dios está trabajando en un producto. ¿Por qué todo esto? Porque se está definiendo entre la humanidad quién, quiénes van a ser, o sea, quiénes quieren ser los amigos del pueblo, aquel equipo que trabaja con Dios. O sea, tenemos un reto delante, la opción, como libre albedrío que tenemos, como identidad independiente, que es la diferencia entre las plantas, los animales y nosotros. Porque las plantas y los animales no pueden decidir qué vida van a tomar. Nosotros sí podemos decidir qué queremos ser. Si yo quiero ser artista, ingeniero, si yo quiero ser un desastre, si yo quiero ser un frustrado. O sea, los animales y las plantas ya están, ya tienen un patrón intuitivo. O sea, perdón, intuitivo no, el instinto, que lo que llamamos instinto es un programa que define, que caracteriza a esa planta animal. Pero nosotros, a diferencia de ellos, somos conscientes, somos racionales. Decidimos quiénes queremos ser. Yo decido si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero ser un delincuente, si quiero ser alguien, si quiero crecer, si quiero ser un frustrado, si quiero ser un desastre. O sea, porque es un proceso, o sea, Dios nos ha dado la libertad de decidir a dónde quiero llegar. Y en esa interacción Dios está definiendo quién es su pueblo y quién no. Por eso, ¿qué significa mi pueblo santo? Aquel que se enfoca en mí, que entre en mi equipo, que se enfoca en mi proyecto. Lo otro, o sea, santidad significa apartado. ¿Apartado de qué? De todas las opciones, de todos los ruidos, de todo lo que yo me dé la gana hacer, aparte de aceptar la oferta de Dios. Entonces, déjame compartirte las otras láminas, los otros versículos que eh, van recreando esta idea desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, en distintos conceptos, distintos principios. Ok. Ahí me dice ya cuando ya esté en pantalla. Ya se ve en pantalla. Todavía no está llegando la imagen. Ok. O sea, a través del versículo de Jeremías vimos la visión general. ¿Ves? Pues ahora vamos a ver cómo están vinculados acá. Sí, ahí
me deja saber si ya se ve. Se ve la pantalla, sí, pero no se ve el versículo. Ahí va. Ok, ok. Entonces, ahí tenemos la primera imagen que quiero presentar. Ve, que ahora vemos por espejo, oscuramente, no hemos entendido. Mas Ujú. entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje y en este versículo vemos que si vamos, como dice Pablo, que es una carrera, iremos entendiendo, ve, aunque ahora estamos viendo oscuramente, pero en la medida que vamos, se va aumentando la relación, podemos entender más el proyecto. Y conoceré como fui conocido, porque solamente Dios sabe quién soy yo por encima de mis influencias y mis opiniones de quién soy yo y en qué escenario estoy. Porque no solamente que no entiendo quién soy yo, porque yo tengo mi cosmovisión de lo que yo supongo que yo soy y de lo que yo supongo de dónde estoy. Pero para eso, como dice el versículo, ahora vemos oscuramente, pero entonces cuando ya, o sea, todo sea revelado, vamos a entender todo claramente. Pero a través del profeta ya, con esta ilustración, Dios nos está dando una idea general, que es un proceso, que es una fábrica. Y un proceso, una fábrica, es un proceso caótico, porque es algo, ¿cómo decir?, agresivo, la interacción del alfarero con el barro. Entonces, esto es importante porque tenemos que ver la interacción entre el barro y el alfarero. ¿Quién es el barro? Dice, y aquí agarré dos traducciones para que veas bien la idea. Dice, así también fue escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu edificante. Mira cómo dice la Reina Valera contemporánea. Fue hecho el primer Adán, un ser con vida, pero el postrer Adán es un espíritu que da vida. ¿A qué se refiere al primer Adán? Al Adán que se saca de la tierra, a la humanidad, al barro. Pero ¿cuál es el postrer Adán? ¿Cuál es el que viene después? Que viene a pagar el pecado de nosotros. El espíritu vivificante, o sea, el que da vida, el que forma al barro. No sé si se ve claramente aquí. Una cosa es que Dios hizo a alguien viviente, nos dio vida a nosotros, o sea, se convirtió Adán en un ser con vida. Dios creó a Adán del barro y le dio vida. Y otra cosa es el postrer Adán, que es el que viene en medio del proceso, que es el espíritu vivificante, el espíritu que da vida, el alfarero que forma al barro. O sea, una cosa es que Dios creó a alguien que le dio vida, y otra cosa es, vamos a ver el versículo en el contexto. Mira, está hablando en Corintios Pablo. Así también en la resurrección de los muertos, porque Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, está explicando por qué tiene que haber una resurrección, por qué tiene que haber una glorificación, donde ya termina el proceso del alfarero y el producto queda glorificado. Como una fábrica, que la fábrica tiene etapas agresivas de transformar, de moldear el producto, pero al final viene el control de la calidad del juicio y se define la gloria del producto. Entonces, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Y así también fue escrito. Fue el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, que da la vida. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Dice, el primer hombre, aquí es importante esto, el primer hombre es de la tierra terrenal, ve, el barro con el que va a trabajar el alfarero. El segundo hombre es el Señor, es el cielo, es el alfarero, el que da la vida, el cual, entonces, cual es terrenal, tales son los terrenales. O sea, el barro es barro y tiene cualidades de barro, por sí mismo no se define. Y el cual es celestial, tal también es lo celestial. O sea, son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero como digo, hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está describiendo una fábrica, donde en las etapas de la fábrica no está definido el producto.
O sea, las etapas de la fábrica hay una interacción, pero al final habla de algo que va a ser ya celestial, algo que va a ser glorificado. O sea, el término terrenal, el Adán terrenal se refiere al barro, se refiere a algo que no está terminado, no está conformado. ¿Y por qué no está terminado? Porque nosotros como barro tenemos que definir si yo quiero ser amigo de Dios, si yo quiero aceptar el proyecto de Dios, porque Dios está fabricando un amigo, Dios está fabricando una esposa. O sea, lo que Dios ya fabricó y terminó, éramos los ejemplos que poníamos al principio, que se ve con gloria. Se ve con gloria una flor, se ve con gloria un paisaje, se ve con gloria la creación de Dios. Aquello que tiene gloria está terminado. Pero aquello que vemos el caos, la sociedad, lo que me pasa a mí, es aquello que Dios está formando. Es aquello que se va a definir si yo voy a ser su esposa, voy a ser su amigo o no. O sea, tenemos dentro de un escenario de gloria, que son productos terminados, que son su creación, tenemos un producto en una, como dice Pablo, primero está lo animal, está hablando de algo que está en proceso, que no está terminado. Y lo espiritual se refiere a qué? ¿Qué es lo que es lo espiritual? Lo que está en el proyecto de Dios, lo que está en su espíritu. Es el proyecto, es la meta a donde va la fábrica. Por eso al final hay un juicio, porque se va a definir en su propósito, qué es lo que es de él y qué es lo que no es de él. Y así está diciendo Pablo, así como hay lo terrenal, tiene una imagen de lo terrenal, o sea, qué es lo que es lo terrenal, aquello que no está terminado, aquello que es barro, que no está terminado, que no está concluido, pero cuando venga la resurrección, va a venir o sea, va a venir lo celestial, o sea, Dios va a terminar la obra, va a venir ya el producto final. O sea, lo que quiero es que ver que se vea en la carta esta de Pablo la diferenciación de qué es lo que es tierra y qué es lo que es el alfarero, qué es lo que con lo que Dios está trabajando, que es el Adán terrenal de la humanidad, y quién es el alfarero, el que lleva el Adán celestial, el de arriba, que primeramente aparece después, porque es el que aparece en la historia, es el que aparece cargando el pecado, corrigiendo el problema, pero es el Adán celestial, es el diseñador interactuando con el barro. ¿Ve? Entonces, por eso es que acá dice la palabra, si me fuere, cuando Yeshua, Jesús vino, que vino a cargar el pecado de la humanidad, pero ahora está diciendo, ya yo cargué el pecado de la humanidad, pero ahora vengo a buscar el producto terminado. O sea, cuando venga de nuevo, vengo a buscar el producto terminado. ¿Ve? O sea, él vino, pagó el pecado de la humanidad y está diciendo, si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué está diciendo que se va a tomar a mí mismo? Para que donde yo estoy, vosotros también estés. ¿Por qué él se va a tomar a sí mismo? Porque él está trabajando sobre el barro. Él está formando en el barro, el alfarero está formando su producto y él viene a buscar su producto de calidad, aquello que él mismo hizo en nosotros, aquello que es de él, que él formó en nosotros. Porque aquello que no es de él, al igual que se sale el barro que no es contenido en el producto y se sale de las manos del alfarero al final va a tomar lo que quedó en sus manos, lo que quedó contenido en su obra, aquello de él mismo que él puso en su obra. Fíjate cómo dice Jesús, Yeshua, si me fuere y prepararé el lugar, o sea, ya está, o sea, el lugar, el producto final, aquello que ya va a estar listo, y os tomaré a mí mismo, o sea, la obra que hice en ustedes, porque es aquello que el alfarero pone de sí mismo en el barro, para que donde yo estoy, también estén ustedes. O sea, el alfarero cuando termina la obra, toma la obra para sí mismo, porque aquello que es de él, aquello que es del alfarero, que es su obra, está con él mismo. Fíjese que es un lenguaje de un hacedor con un producto, donde va a tomar para él lo que es de él y lo que no es de él lo va a rechazar. ¿Y por qué vino la primera vez? Vino la primera vez a corregir el problema, o sea, a pagar, a cargar en sí mismo el error que nosotros, que no hemos puesto en sus manos, estamos dispuestos a que Él cambie nuestra vida, a que Él nos forme, nos termine la obra, a que Él nos glorifique. Pero para que Él nos glorifique, tenemos que entregar nosotros en sus manos nuestro error, nuestro pecado, y Él cargar con todo ese problema, como el alfarero. En la mesa del alfarero, el alfarero toma en sí mismo todo el problema del barro y lo ajusta. Pero ¿qué barro el alfarero puede tomar y ajustar? Aquel que se ha puesto en sus manos, porque el que sale de sus manos ya se salió de, de la parte formativa. Y todo esto es un escenario agresivo, porque el alfarero con sus manos de cierta forma agrede, transforma, rompe el barro.
Entonces, ¿qué dice Isaías? Yo soy el Señor, no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. Ve, ceñir, transformar, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. El que forma la luz y las tinieblas, el que causa bienestar y crea las calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el alfarero, el barro al alfarero. Fíjense que aquí tenemos el versículo, ¿no? Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Hay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O mujer que das a luz. Así dice el Señor, su hacedor. O sea, que no está mostrando Dios de nuevo que todo lo que está ocurriendo, aunque para ti sea mal, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy el que causa el bienestar y crea las calamidades. O sea, que esto es un escenario agresivo donde Dios está moldeando el barro. Y por eso dice, dirá el barro al alfarero que haces o dirá, él no tiene mano. O sea, el alfarero, él es las manos, nosotros somos las tierras, nosotros no entendemos, pero estamos en un proceso formativo. O sea, todo lo que estamos viendo es como una gran fábrica donde Dios está moldeando en la humanidad, que es el barro, quién va a ser su esposa, quién va a ser su equipo. Entonces, dice Eclesiastés, en el día, o sea, en el día del bien, goza el bien. En el día de la adversidad, considera. Sí, porque disfruta cuando todo te va bien, pero en la adversidad, cuando hay un conflicto, cuando hay o sea, algo que se te salió en las manos, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno o lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios estableció es la hora en la que estamos. Y lo que vamos a ver es cómo va al final, se va a consumar su gloria, se va a cumplir su propósito. Aquí está un poco más claro eso. Y en efecto, en el libro de Job dice, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Fíjate, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, porque en las bestias ya está el diseño, ya está la obra terminada. Las aves de los cielos, ellas te mostrarán. Ve, cuando vemos las bestias, vemos las aves, vemos un producto perfecto. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué, qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? La mano de Yuhei Bajé, la mano de Dios la hizo. En su mano está toda alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. O sea, Dios no está diciendo, mira mis obras, son perfectas. Pero de la misma forma que ellas son perfectas, tu alma, tu vida está en mis manos. Déjame terminar la obra contigo. O sea, entiende a través de la creación que todo lo que yo hago es perfecto. Entiende para que, sin temor alguno, te pongas en tus manos y dejes que yo termine el proceso contigo. Y mira la creación, ella te va a enseñar quién soy yo como hacedor, que mis obras son perfectas. Y esto es lo que está en el modelo del tabernáculo. O sea, el modelo del tabernáculo es un modelo de reprogramación. Hay un altar de fuego afuera, donde nosotros tenemos que, como decía el versículo, carne y sangre, el que habíamos leído de Pablo, carne y sangre no entra al reino de los cielos. ¿Qué significa carne y sangre? Mi utopía, aquello que genera mi carne, mi sangre, mi fantasía. El reino de los cielos, ¿qué es lo que es? La verdad, el diseño de Dios, mi utopía, mi subjetividad, mi cosmovisión no entra a lo que es real y concreto. O sea, yo puedo imaginarme cómo se juega la pelota, pero la pelota se juega como se juega. Yo tengo que aprender cómo son las reglas del juego. O sea, el proceso del tabernáculo es ese proceso de reprogramar nuestra utopía, de reprogramar mi cosmovisión, mi enfoque de la vida para yo entrar en el proyecto concreto de Dios. Es todo un proceso de reprogramación. Es salir de la visión mía humana, de ver las cosas de mi manera y entrar a otro lugar. Salir de mi cielo y de mi tierra, porque fuera del tabernáculo tenemos un patio abierto, donde yo miro el cielo, miro el sol, miro las estrellas, miro el mundo a mi manera. Pero dentro del tabernáculo tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué un nuevo cielo? Porque ahora hay un techo y ya no vas a ver el cielo que tú veías, ya no vas a ver las cosas como tú las veías, ya no vas a ver la cosmovisión como tú la ves. Esto está techado, está cerrado. Allá adentro no ves nada, es oscuridad. Pero si se enciende esta lámpara,
que son los siete espíritus de Dios, es la revelación de Dios, son los siete ojos de Dios que llenan toda la tierra. Vas a ver las cosas ahora como Dios las ve. Ya vas a salir de tu subjetividad, afuera del tabernáculo, estás en el patio, estás viendo el mundo a tu manera, tienes tu propio sol, tu propia luna, la forma de ver las cosas. Pero allá adentro ya no hay sol, ya no hay luna, ya no está tu cosmovisión. Ya la fuente de luz son los siete espíritus de Él, es la revelación de Él. Los siete ojos de Él es ver las cosas como Dios las ve, es entrar a otro cielo y a otra tierra. Porque el tabernáculo es una calle de oro. Como dijo Yeshua, dijo Jesús, yo soy el camino. Es entrar al cielo de Él, a su cosmovisión. Están en la mente de Dios. Porque carne y sangre, que es mi imaginación, o sea, mi carne y mi sangre se refiere a lo que yo me imagino. Por eso Jesús, Yeshua dijo, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Solamente la verdad, porque el ruido lo va a hacer libre, el ruido me hace caer en error, en mi subjetividad. Pero dijo, yo soy la verdad y para entrar al reino tienes que comer mi carne y mi sangre. O sea, ya no es tu carne y tu sangre, no es tu definición, es mi definición. Porque tu carne y tu sangre es tu imaginación. Por el que no se coma mi carne es qué soy yo. Se refiere a mi cuerpo, está hablando de quién es él, pero no se refiere a su cuerpo, la esencia de quién es él, pero la está ilustrando con su cuerpo. Comerse mi carne es quién soy yo. Tú tienes que entender quién soy yo. Y tomar mi sangre es mi funcionalidad, proyectarte como yo me proyecto. O sea, no solamente es que entiendas quién soy yo, sino esto tiene que, porque entender quién soy yo puede ser un poco teórico, pero andar y caminar como yo soy en la parte práctica, es poner en la práctica el concepto. Pero tu carne y tu sangre no va a entrar, porque tu carne y tu sangre es tu individualidad, es tu cosmovisión, es tu imaginación. Pero si no comes, no te comes a mí, que quién soy yo soy la verdad. O sea, Jesús está dando un lenguaje de información. Yo soy la información. Me tienes que digerir a mí y tienes que tener el resultado práctico de haberme entendido y haberme digerido. ¿Qué es lo que es el resultado práctico? Mi sangre es como yo soy, como yo camino, como yo funciono. Así tienes que funcionalizarte tú. Y esto es lo que está en el proyecto del tabernáculo. Es esa interacción donde el barro se tiene que someter al alfarero, donde el barro que está afuera, que tiene su cosmovisión, es la parte animal, la parte intuitiva, la parte de cómo es mi mundo. Por eso Pablo dice, se siembra en corrupción, porque Dios está sembrando en un barro. El barro está corrupto, no está definido. Pero Dios va a poner en el barro, en lo corrupto, en lo no definido, va a poner diseño, va a poner algo celestial. Por eso se empieza en lo animal, en lo no definido, porque Dios está haciendo un trabajo en conjunto con nosotros, una obra. Nosotros tenemos que definir si tenemos la disposición de entrar en sus obras, si tenemos la disposición de entrar en sus manos, o, o sea, si vamos a entrar en su proyecto. Entonces, esto es lo que es el proyecto del tabernáculo: cielos nuevos y tierra nueva. Salir, ¿cuál es el cielo que hay que destruir? Mi cosmovisión. Vea, acá afuera yo tengo un cielo y una tierra. Es donde yo estoy parado y lo que yo observo. Pero cuando entro acá adentro, aquí hay otro piso. Esto está cubierto de oro por todas partes. Por eso Jesús dijo, Yeshua dijo, yo soy el camino. Tenemos que entrar en un camino. Pero ese camino es un camino donde yo rompo con mi carne y mi sangre, mi suposición, mi imaginación, y entro a la carne y la sangre de él, entro a su concepto, porque su definición es como él ve las cosas, son los siete ojos de Dios. Y comer su sangre, comérmelo a él, por eso acá adentro había pan, porque es comerme al pan de vida. O sea, acá adentro hay una ilustración visible, como la clase que se le da a un niño, una ilustración visible de lo que tiene que ocurrir espiritual. O sea, había unos panes visibles, pero esos panes visibles que yo tengo que alimentarme es el pan de vida, que es Él. Había un camino nuevo que ya no es el mío, Él es el camino nuevo. Había un lugar donde ya no tengo mi visión, ya no tengo mi sol y mi luna, que era afuera. Ahora tengo la visión de otra persona, los ojos de Él, los siete ojos de Dios, el Espíritu de Dios. Porque ahora de día y de noche yo no voy a tener mi sol y mi luna, mi enfoque, sino que de día y de noche voy a tener el enfoque de Él, el Espíritu de Él, la visión de Él, la mente de Él. Y este es el lenguaje con que termina Apocalipsis. Cuando todo sea glorificado, Dios va a hacer nuevos cielos y nuevas tierras. ¿De quién?
¿De quién está hablando? La esposa. La nueva Jerusalén que desciende de lo alto es la esposa. Está hablando de nosotros. No está hablando del mundo físico. Está hablando de mí, de nosotros, que ya no vamos a tener ni sol ni luna, ya no vamos a estar acá afuera, porque ya allá el tiempo se nos está. O sea, ya no vamos a tener nuestra conmovisión. Si ya el barro se puso en manos del alfarero, es que salimos de acá afuera, salimos del patio, salimos de la corrupción, como ve, mira como dice Pablo. ¿eh? Dice Pablo, así también se siembra en corrupción, porque el inicio del proyecto tenemos un barro indefinido. O sea, Dios estableció una fábrica donde hay una materia prima con quien trabajar. O sea, es la materia prima que se siembra en la fábrica. Se siembra en corrupción. No está definido el diseño, no está definido. El barro es una materia prima con quien trabajar. Ese es el Adán terrenal. El Adán que se crea al principio. Por eso el Adán es parte de la tierra, de un jardín que tiene que dar fruto. Pero ahora se siembra en deshonra. ¿Qué es lo que es deshonra? No hay regla, no hay definición. Pero se resucitará en gloria. O sea, es el producto terminado. Se siembra en debilidad. El barro es débil, no tiene definición. Pero cuando el alfarero lo termina, ya queda el objeto, la vasija se siembra en debilidad y se resucitará en poder. El objeto terminado tiene poder, tiene una estructura. Se siembra en un cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo espiritual. Animal se refiere a que hay vitalidad. O sea, animal, hay vitalidad, hay vida, pero no está lo espiritual. ¿A qué se refiere lo espiritual? No está el diseño, no está el propósito terminado. Mm. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un proceso como una metamorfosis, como la metamorfosis de una mariposa. Empieza la oruga, pero hay un proceso de transformación y termina la mariposa. En la oruga hay riesgo. Desde que la oruga está en la matica, se puede morir de hambre, se la puede comer un pajarillo. Hay riesgo, un proceso. La oruga va a terminar en el capullo, o sí o no. Y cuando ella termina en el capullo, ya no es algo que ella puede hacer. Ya no es algo, porque cuando ella come, ella se alimenta ella misma. Pero cuando ella termina en el capullo, empieza un proceso que ocurre en el diseño del capullo, que ya no depende de ella. En el capullo ella va a ser transformada y sale una mariposa. Entonces la pregunta es, ¿quiénes queremos entrar en ese capullo donde vamos a ser terminados? En esas manos de ese alfarero que va a terminar la obra. Porque yo puedo ser un gusano que quiero comer lo que me da la gana, vivir a mi manera y nunca voy a ser mariposa. Yo tengo que entrar en un escenario que no depende de mí, porque el gusano tiene hambre y come, pero cuando entra al capullo ya nada depende de él. Cuando él entra al capullo entra en un reposo, entra en algo que él no puede hacer. En el capullo él está esperando que el hacedor termine la obra. Entonces, esta es la interacción entre el barrio y el alfarero. ¿Quiénes son los que se van a poner para que él pueda venir a buscarse a mí mismo? Yo me los tomaré a mí mismo. Vengo a tomar mi obra, la obra que yo hice en el barro. O sea, vengo a tomar ya la mariposa terminada. Fíjate que la mariposa vuela, llegó a lo alto. ¿Por qué? Porque fue aquello que el gusano no pudo hacer. Fue aquello que en el capullo están las obras, las manos del diseñador para terminar la mariposa. Pero el gusano tiene que entregarse al capullo, tiene que meterse en aquello que ya no depende de él, sino entrar en el proceso de la metamorfosis, de la transformación del alfarero. Aquí estamos viendo un ejemplo donde Dios está mostrando la forma en la que Él influye en la creación, de la que Él transforma. Dice, está hablando, es el libro de Éxodo, dice, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto los hombres como sus animales. También dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Dice, porque el Señor pasará y herirá la muerte de los egipcios. O sea, herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando él pase y vea la sangre del dintel de los postes, pasará por alto por aquella puerta y dejará que el ángel terminador o sea, y no dejará, perdón, que el ángel terminador entre las casas de ustedes y los hiera. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una parte de destrucción y una parte de construcción. Estamos viendo que Dios hiere lo que no está con él, lo que está en idolatría, lo que está mal, lo que va a causar, lo que no se alinea con él, y Dios está protegiendo. O sea, este es el escenario de cuando Dios saca a Israel de Egipto, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, cuando Dios separa lo que es de arriba con lo que es de abajo. ¿Qué es lo que es de arriba? Su pueblo, el que está trabajando. ¿Qué es lo que es de abajo? Lo que no pertenece a él.
pero como alfarero está rompiendo lo que no es de él y está funcionando, terminando, armando lo que es de él. O sea, hay una selección. Va a herir la muerte, de muerte a todo primogénito de Egipto. O sea, todo lo que sale de ese escenario caótico va a ser destruido, pero todo lo que es de él, que es su hijo, su pueblo, va a ser restaurado. Entonces el Señor pasará. Fíjate que este pasaje es como la descripción de un cirujano con una persona que tiene un tumor en la mesa. El cirujano tiene el tumor en la mesa, tiene el paciente, corta al tumor, ve, hiere al tumor, ve, hiere a Egipto, hiere primogénito, célula cancerígena que produce el cáncer y separa al cuerpo de él. O sea, el ángel de la muerte viene siendo el bisturí, hermano del cirujano. El ángel de la muerte mata al primogénito de las células cancerígenas, mata a Egipto, mata el problema, pero el cirujano está salvando al cuerpo, a lo que es funcional y se pone en sus manos. Bueno, así tenemos otros versículos más, pero ya el tiempo se nos acabó. Por eso es mostrando, entender la historia de la humanidad, o sea, entender el proceso bíblico como la maquinaria, como Dios nos mostró al profeta. Ve en casa el alfarero y yo te voy a mostrar la fábrica. Yo te voy a mostrar que esto es una fábrica, que esto es una creación en mis manos. Es un escenario donde yo preparé para un barro, que es el Adán terrenal, donde al Adán terrenal le dé vida. O sea, el primer Adán ahora es un cuerpo viviente. Yo le di vida, pero yo soy el segundo Adán. Yo soy el otro Adán, que es el dador de la vida. Yo soy el de alfarero que está formando. Yo soy el que le da vida al barro y también el que forma al barro. O sea, tenemos en esta fábrica, en esta obra, dos participantes, el barro y el alfarero. Al barro que se le dio vida con un propósito. Por eso el primer Adán es el Adán viviente, se le dio vida con un propósito, pero el propósito no se ha terminado, no se ha concluido. Por eso él es tierra de un jardín, porque tiene que dar fruto. Entonces se le dio vida a un Adán, o sea, ahora es un Adán viviente, pero se le dio vida con un propósito. Pero está el Adán vivificante, que es el que da la vida, que es el alfarero que moldea el barro, que está en el proceso, que es el segundo Adán, porque viene en medio del proceso, viene en medio del pecado, viene a cargar el pecado, viene a cargar el problema para aquel barro que quiere dejarse corregir. Él ya, si yo me pongo en sus manos, Él cargó mi pecado porque yo estoy dejando que Él corrija mi pecado. Pues Él tiene que entonces, como alfarero, cargar mi pecado, corregir mi problema. Y por eso es el segundo Adán que viene en medio de, pero es el Adán vivificante, es el Adán que da la vida. ¿Ve? Hay una diferencia entre los dos Adán. Hay una diferencia porque está el que fue hecho viviente para un proyecto, para un propósito, y el que tiene el espíritu que da vida, que es el que da la vida al otro. O sea, el alfarero que forma al barro. Al barro se le dio vida. ¿Qué es lo que es qué es lo que es que se le da vida al barro? Que se pone en la mesa para hacer un trabajo con él. Al ponerlo en la mesa, le estoy dando lo estoy poniendo en un proyecto de crear algo, le estoy dando participación en la vida de algo, en un propósito. Ese barro lo puse sobre la mesa. Por eso Adán es tomado de la tierra, dio un jardín para dar fruto y al final tenemos una cosecha. ¿Cosecha de qué? Del fruto del proyecto, de la esposa, aquí en su pueblo y en sus amigos. Entonces tenemos al barro que se le ha dado la oportunidad de llegar a un propósito, se le dio vida para un propósito y tenemos al hacedor, al espíritu que da la vida, que es el que va, es el segundo, porque es el que va a aparecer en el proceso para formar, para terminar el objetivo de ese barro. Esa es la idea. Mm. No, pero compuesta de esa forma te das cuenta como que todo es parte del plan. O sea, todos los componentes, o sea, sean aparentemente buenos o malos, es parte de lo que lleva el resultado. No, está tremendo eso. Sí, nosotros como observadores vemos cosas agresivas, vemos cosas malas, vemos cosas que o sea, como si el barro tuviera ojos, en mano del alfarero va a haber agresión, va a haber destrucción. Y como dice, como Dios le mostró al profeta, yo rompo la vasija y la vuelvo a hacer, como ocurrió en la salida de Egipto, como ocurre con un cirujano en la mesa. Él rompe las células, lo que produce el cáncer, o sea, el rompe el cáncer y mantiene el cuerpo. O sea, es un proceso formativo, es un proceso que al final de la Biblia es que vemos la glorificación. Es cuando vemos entonces que ya no hay lágrimas, ya no hay dolor,
ya no hay nada porque se acabó la fábrica. La fábrica es un proceso agresivo, la fábrica es un proceso de destrucción y construcción, porque hay que ir rompiendo y formando. Y al final es que está ya el producto terminado. Entonces, para entender la fábrica hay que entender el proceso, porque en la fábrica no vas a ver perfección, en la fábrica hay corrupción, el barro no está definido. La perfección se ve al final, cuando se ve la gloria terminada. Por eso Dios dice a Job, mira las aves, mira mi creación, mira mi producto terminado. Ellos te van a enseñar, ellos te van a decir quién soy yo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. ¿Tú quieres entender quién soy yo? Mira mi producto terminado, porque tú no estás terminado. Tú eres barro en mis manos. La sociedad, la historia no está terminada. Es un proceso agresivo para obtener un producto. Y en ese proceso agresivo, Dios rompe y vuelve a hacer. Rompe y vuelve a hacer hasta que termina, como ocurrió con el diluvio. En el diluvio aparentemente todo se rompió. No, espérate, todo no se está rompiendo. Dios echó a andar la maquinaria. Él abrió las fuentes de arriba, abrió las fuentes de abajo. O sea, él está echando a andar como un torno, por decir así, como cuando en la industria tú arrancas un horno y rompes cosas, pero es una maquinaria que está formando algo. Fíjate que el diluvio se describe así, como una maquinaria. Y Dios abrió la fuente de arriba, Dios abrió la fuente de abajo. Parece que se está destruyendo algo. No, Dios está echando a andar la maquinaria para refinar el producto, porque es algo que estaba ya preconcebido. La maquinaria estaba ahí, estaba en la fuente de arriba, estaba en la fuente. O sea, cuando vemos el diluvio, si lo vemos como una historia humana, vemos un desastre, pero si lo vemos como un diseño, lo vemos como una etapa operativa, como cuando el tornero mete la pieza en el torno, arranca la máquina y empieza a quitar pedazos y a poner hasta que queda refinado el producto. Mm. Entonces, en el diluvio no vemos un proceso, vemos una transformación de un proceso productivo, porque detrás del escenario aparentemente destructivo hay una maquinaria funcionando, que se abre estas compuertas, se abren estas compuertas, se abren las fuentes de arriba, funciona un mecanismo y al final queda un producto refinado, que es Noé y lo que están en el arca. Entonces, aparentemente, como el barro en manos del alfarero, aparentemente las manos del alfarero están rompiendo algo, pero no, están formando algo. Y todo está a control en las manos del alfarero. O sea, en el diluvio todo estaba en control, Dios estaba viendo las compuertas de arriba, estaba cumpliendo las compuertas de abajo, estaba abriendo la fuente de acá, estaba en el proceso de la metamorfosis, del proceso del gusano a la mariposa, de una parte que había el gusano carnal, de una parte de la sociedad que tenía que haber sido transformada, y acá está ya, vamos a decir, la mariposa, el Noé, el espiritual, el que escucha a Dios, que tiene ya, que está en las cosas de arriba, que escuchó el diseño, que había que hacer un arca, y ese es el proceso en la historia. Vemos un proceso agresivo, un proceso formativo, pero va caminando hacia un producto de gloria, que es al final cuando todo es glorificado. Y si queremos entender, como él le dice a Job, mira mi creación, mira las aves del cielo, mira los animales, mira la gloria, o sea, el firmamento cuenta, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Mira quién es, mira sus productos, sus obras y confía en la obra que está haciendo en ti. Confía en lo que está ocurriendo en la historia, porque Dios está al control de toda esta maquinaria que es barro en manos de un alfarero. Esa es la idea. No, pues tremendo, man. No te digo, cuando lo ves de esa forma, se quita mucho el susto y la especulación, ¿entiendes? Como que cuando dice que Dios está en control de todas las cosas, esto explica hasta qué nivel, ¿no? Hasta en lo malo, hasta lo que aparentemente es malo, hasta lo que aparentemente es negativo, es parte de él. Y eso es como, no sé cómo se dice la palabra en español, pero como que te da más esperanza, te da más como que, hey, puedo estar en paz, puedo estar tranquilo, que aún lo que no entiendo que sea negativo es parte del proceso. Sí, Y porque, sí, sí, pues, no sí, te sí, quedes con sí. cuestiones, como que, ¿será Dios bueno? ¿Será Dios malo? ¿Estará en lo correcto? ¿Entiendes? Pero cuando lo ves desde ese punto de vista como una fábrica que tiene todas las variantes, incluyendo las negativas, pues ya te pones más como que, hey, lo malo es normal, las adversidades son normales, es parte del proceso. Por eso es que también Pablo decía, o no sé si recuerda era Pablo cuando le dieron las palizas, que se iban gozosos, ¿no? Porque estaba pasando algo que estaban sufriendo por causa de lo bueno, ¿entiendes? Y ellos tenían ese entendimiento. Sí, que Pablo decía.
sufrir y padecer y todo es ganancia para mí en el Señor. Todo es ganancia porque estoy en el proceso. Yo estoy siendo un campeón en Él. Todo es ganancia. La vida, la muerte, lo alto, lo arriba, nada me separará del amor de Dios. Esto es un proceso y todo me sirve para ganancia. Así, o sea, hasta la muerte, dice Pablo. Hasta la muerte para mí es ganancia en el Señor porque estoy en su maquinaria. Entonces, a veces tomamos el versículo esto de que Dios está en control, todo está bien, como que todo es una burbuja y todo va a salir precioso, ¿no? Yeshua Jesús le digo a los discípulos, en el mundo vas a tener tribulación, porque yo creo que es el mundo la maquinaria. Vas a tener tribulación. Y a ellos los mataron, o sea, ellos sufrieron persecución, fueron mártires, eh, corrió la sangre, como Caín y Abel, que Abel fue matado por Caín. Pero Yeshua lo dijo, en el mundo tenéis tribulación, porque el mundo es esa maquinaria, pero confiar. Yo he triunfado, yo soy el alfarero, yo estoy bajo control. O sea, la frase de que todo está bajo control no es para que estemos en una burbuja de que todo es de que esto es una burbuja idealista fácil. No, todo está bajo control es confiar en medio de esta agresividad, en esta fábrica, que todo en él es para bien porque Él está en el mano del proceso y que es un proceso donde Él rompe la vasija y el producto va a ser glorificado. Esa es la esencia. Entender la agresividad de la fábrica porque es la transformación de un producto. Es de forma tan clara y evidente como la visión que le dio al profeta. Esto es un barro, un mano alfarero y el alfarero vuelve a romper y vuelve a romper hasta que el producto esté terminado. Esa es la idea. Pero bueno, ya en la próxima veremos con más detalle para ya sea, concluir la idea. Algo así. Ok, man, gracias. Gracias. Bendiciones, Shalom. Ahí nos vemos. Gracias.